Muy buenas noches, mi querido Eric Alpío, le bendigo en el nombre de Jesús y los que ya se están conectando para hoy escudriñar y meditar acerca de la palabra, la bendita palabra del Señor. Qué gusto de saludarlos. Una noche que aquí en Guatemala pues estamos pasando un momento de tribulación en la nación, por la cual vamos a tener un momento de oración también. Pero ante toda tribulación y ante toda prueba, el Señor tiene control de su pueblo. Por lo que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, porque aquí es donde encontramos el consuelo, donde encontramos el oportuno socorro a toda necesidad. Hermana Zoila, hermana Lucky, hermana María hermana Alice, les bendigo en el nombre de Jesús y qué bueno que ya están por acá. Y vamos hoy a meditar en la palabra de Dios y como les estaba contando, pues también al final vamos a interceder por la nación, por Guatemala, por lo que se está viviendo acá. Acabo de comunicarme con uno de los inspectores, que es el capellán de la Policía Nacional, y pidiéndome oración por los agentes que han muerto y por pues más que todo por las familias de los agentes que murieron. Por lo que hoy lo vamos a hacer también. Vamos a entonces entrar a la palabra del Señor y hoy le puse Batalla de Ángeles. Rosy Tucker, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno y muy bendecida noche para usted también. Eh, Batalla de Ángeles. Bueno, parece un poco sugestivo el título, ¿verdad? Pero realmente es así. Hay batallas que se llevan a cabo donde nosotros no podemos verlas, pero eso no quiere decir que no estén sucediendo. Hay lugares donde se presenta la batalla espiritual de una manera que nosotros no somos capaces de percibir, pero tenemos que saber que Dios tiene cuidado de nosotros en cualquier área y etapa, en cualquier eh, nivel en la que se lleve a cabo. Los hijos de Dios hemos sido comprados y redimidos para Cristo Jesús, para Dios. Hemos sido redimidos por Cristo Jesús para Dios nuestro Padre. Por eso hoy quiero meditar un poco acerca de esto. Algo de esto lo vimos cuando tocamos el libro del profeta Daniel, pero quiero hacer una reflexión acerca de esta batalla que se da, esta batalla de ángeles. Y para eso voy a tomar el capítulo 10 del libro de Daniel para que me puedan acompañar. Capítulo 10 del libro de Daniel. Por favor, para que me acompañen. Y vamos a reflexionar acerca de esto y lo que Dios quiere mostrarnos y sobre todo enseñarnos y darnos esperanza a su pueblo. Daniel estaba afligido. El profeta Daniel, ustedes se recordarán, fue un profeta que creció prácticamente en Babilonia, cuando las primicias de Judá fueron llevados como esclavos a la corte del rey Nabucodonosor. Y ahí creció, pero creció también en sabiduría, en inteligencia, porque permaneció fiel a Dios junto con sus amigos. A Daniel le fueron reveladas muchas cosas, entre ellas lo que serían los imperios que vendrían, que eran relacionados con Israel, que vendrían y que vendrían al futuro. También se le fue revelado y por eso, de hecho, la aflicción de Daniel que vamos a ver en el capítulo 10 venía porque Daniel en el capítulo anterior había recibido por medio del ángel Gabriel una revelación tremenda. Había recibido una revelación tremenda acerca de la restauración y de la edificación de Jerusalén, de el advenimiento y la muerte del Mesías, de la venida del anticristo y del final de ese anticristo. Él estaba afligido porque esas visiones eran grandes, eran unas visiones del plan general de Dios que se iba a llevar a cabo en Israel. Y él no comprendía del todo cómo sería esto, porque obviamente la revelación de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender del todo. El plan de Dios es maravilloso, es un plan eterno.
Y Daniel miraba las circunstancias que lo rodeaban. Él estaba aún en Babilonia y ninguna de las cosas que sucedían a su alrededor reflejaban que cómo podrían cambiar las cosas. Pero Dios le mostró algo que pocas veces se le ha mostrado a un ser humano y que ha quedado reflejada en la Escritura. Y es cómo los planes de Dios son más altos que cualquier imperio o poder humano o poder celeste. Y comprender que lo que Dios determina, Él lo hará. No importa cómo se vea el panorama en algún momento de la historia, qué tan grande pueda llegar a ser un gobierno o un imperio. E incluso no importa qué tan grandes pueda ser una oposición espiritual. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y eso es muy importante. Y por eso quedó reflejado y escrito en la palabra de Dios algo que sucedía más allá de la vista de cualquier ser humano. Y por eso hoy quiero que veamos en la Biblia un pasaje extraordinario que se da aquí en el libro de Daniel. Y desde el versículo 1, no voy a leer todo, voy a centrarme en algunos pocos pasajes. Nos dicen que, que este profeta Daniel estaba afligido, estaba en una búsqueda para comprender esta revelación que le había dado, esta visión que se le dio y la revelación que se le dio acerca del futuro de Israel y por ende mucho del futuro también de la humanidad. Y estaba en esa búsqueda y se puso a buscar el rostro del Señor. Y nos dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 10 que empezó y tenía 3 semanas en que dice que no comió ningún manjar delicado, ni en su boca entró carne ni vino, ni se ungió con ungüento, hasta que cumplieron 3 semanas. Por 3 semanas estuvo en una búsqueda en la cual doblegó su mismo cuerpo, doblegó sus deseos, para buscar una respuesta de parte de Dios. Y entonces vino la visión y la respuesta. Porque cuando buscamos a Dios verdaderamente, cuando ponemos nuestro corazón y nuestro deseo y nuestra prioridad de Dios, encontraremos su respuesta, encontraremos su voz. Y esto es una de las cosas más tremendas que tiene este capítulo de Daniel, porque cuando Daniel lo buscó, la respuesta vino. Algunos se atreven a decir es que no tengo respuesta de Dios, porque no lo has buscado de verdad con toda la intensidad de tu corazón. Y entonces vemos en Daniel capítulo 8, que dice que, bueno, desde el versículo 5, dice, Daniel 10:5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. El impacto de la visión que recibió Daniel fue un impacto tan grande porque él vio, primeramente, y esto pues no es el tema, pero solo para mencionarlo, cuando dice el versículo 5, que cuando levantó sus ojos vio a un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz.
y su cuerpo era como berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. Es la misma revelación, es la misma visión que recibe el apóstol Juan en el Apocalipsis. Pastor Juan y Rivas, le bendigo en el nombre de Jesús. La visión que también recibe Juan es la misma visión de esta persona que se les presenta. Porque en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17 dice, cuando lo vi caí como muerto, porque el que se le presentó tenía el mismo aspecto de lo que vio aquí Daniel. Y dice, y su cabello, dice, Apocalipsis 1:14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de aguas. Este personaje muy probablemente era el Cristo preencarnado que se le apareció en una visión a Daniel. Y al igual que Juan, al ver la magnificencia, la gloria y el poder de Cristo, a pesar de que tanto Juan como Daniel eran hombres santos, al ver la gloria de Cristo manifestada delante de él, no pudieron permanecer de pie, porque nadie puede permanecer de pie ante el 3 veces santo. Y aquí en el versículo 17 de Apocalipsis 1 nos dice que Juan igual, cuando le vio, cayó como muerto a sus pies por la gloria de resplandor de Cristo. Pero luego nos dice que en esa revelación gloriosa que tuvo Daniel, así como la tuvo Juan en su momento, venía una palabra reveladora. ¿Por qué tendría que venir una revelación de Dios? Pues Dios es soberano y da a conocer a sus hijos y a su pueblo lo que su pueblo y sus hijos necesitan para ver incrementada su fe, sobre todo en momentos de necesidad. Y por eso hoy estamos viendo esto. Porque ¿por qué quedó determinada esta revelación que vamos a leer ahora? Primero fue por una búsqueda de un hombre santo. Y dice el versículo, y el versículo 11. Regresamos a Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, este ya era un ángel, ya no es el Cristo que se le presenta, solo se le presenta para darle esa manifestación a él. Y luego aparece un ángel. Y dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te ha sido enviado, a ti he sido enviado ahora. O sea, lo que estaba hablando era un ángel. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Un ángel fue mandado para darle un mensaje, y ese mensaje venía del mismo Cristo de la gloria. Muy probablemente este ángel que se le presentó a Daniel era el ángel Gabriel, porque ya se le había presentado anteriormente para revelarle, y era el que le fue destinado o delegado para darle la revelación de Dios en estas cosas tan tremendas e importantes para la historia de la iglesia, la historia de Israel y la historia de la humanidad. Y me podría decir, pastor, pero ¿de dónde sacó esto? Podemos verlo en Daniel 8:16. Que ya se le había presentado el ángel Gabriel a darle revelación a Daniel. Daniel 8:16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y ahí vemos cómo Gabriel ya había interactuado anteriormente con el profeta para darle mensaje. Y también lo vemos en el capítulo anterior, el capítulo 9, versículo 23. Donde también estaba orando Daniel y dice, al principio de tus ruegos, ese capítulo anterior, 9:23,
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y entonces aquí nos habla que era el ángel que le había sido dado a, a Daniel. En el 21 dice, aún estando hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, ahora, antes de tocar exactamente el tema, a mí me da una gran alegría saber que qué esperanza nos da escuchar que de parte de Dios nos presta atención cuando clamamos a Él. Presta atención a las palabras que presentamos delante de Él y cómo actúa para responderlas. Y esto nos tiene que llenar de esperanza. Hay muchos de nosotros que tenemos preguntas. Y las preguntas, Daniel traía estas preguntas ante Dios, porque Él era el que se las podía responder. Él era su Señor. Él es el diseñador de todo el plan eterno. Las dudas más profundas, las dudas más intensas que puedas tener, tienes que presentarlas delante de Dios. Y Dios las responderá. Si tú te presentas con un corazón agradecido, con un corazón humilde delante de Él, como se presentó Daniel, porque Daniel no se presentó con altanería, se presentó con ayuno, con oración, con doblegar su propio ego para recibir el mensaje de Dios. Y entonces, versículo 12 dice, y aquí vamos a ver el tema central del mensaje. Entonces me dijo, versículo 12, Daniel 10, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces aquí nos habla y nos dice, nos quita el velo, nos quita un velo que mucha de la humanidad no lo sabe. Y es el velo de lo que está sucediendo en lo espiritual. Daniel fue uno de aquellos hombres que le fue dado la revelación de los tiempos que vendrían, los tiempos futuros para él. Algunos ya se han cumplido y otros todavía esperan su cumplimiento. Pero este era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque el pueblo de Dios necesita saber que todo nuestro destino no está en las manos de la casualidad, no está en las manos de Satanás. Tu vida y la mía, nuestro futuro, no está en las manos del destino, está en las manos de Dios. Y por eso es importante que nosotros sepamos esto. Porque dice que había una oposición para que viniera esta revelación. ¿Por qué tendría que venir una oposición? Porque vendría el mensaje en que Dios tenía el control de la historia. Y dice que hubo una oposición espiritual. Y dice que hubo 21 días de oposición. Los mismos días que tenía Daniel ayunando y orando. Y con esto te quiero dar a entender bien el concepto. Cuando Daniel se pone a ayunar y a orar, él estaba llevando a cabo, sin saberlo,
una guerra espiritual. Cuando ayunamos, cuando oramos, estamos llevando a cabo una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque vemos que entre los 21 días que Daniel ayunaba y oraba, eran los 21 días en que había una oposición para que le llegara la respuesta a la pregunta que había hecho desde el primer día. Hay respuestas que están batallando y que esperan tu perseverancia, tu fe y tu paciencia para que la respuesta venga. Tenemos que perseverar y no caer a la primera. Algunos oran, piden y como no reciben en el momento, se desaniman y dejan la oración. Cuando hay que batallar, hay oraciones que la respuesta es inmediata y hay oraciones que Dios nos lleva para que seamos probados en nuestra paciencia, en nuestra fe y en nuestra diligencia en la búsqueda de Él. Y entonces dice que el príncipe del reino de Persia se lo puso durante 21 días. Babilonia estaba en el imperio persa. Y estaba en el imperio babilónico, perdón. Y luego de este imperio babilónico vendría el imperio medo-persa. Eso ya le había sido revelado a Daniel. Pero había una oposición de este príncipe de Persia. ¿Y quién es un príncipe? Bueno, podemos ver en Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos habla y nos da una clave de lo que es nuestra accionar en este panorama de guerra por la bendición de nuestras vidas. Y dice Efesios capítulo 6 y versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, príncipes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En dónde están esos enemigos con los que tenemos batalla? En las regiones celestes. Y aquí estamos viendo cómo Daniel batallaba, sin saberlo, contra el príncipe que estaba en las regiones celestes, impidiendo que viniera la revelación del plan de Dios. Vemos cómo hay, en este caso, principado, y el principado de Persia significa aquel que estaba a la cabeza de ese mover que vendría a gobernar el mundo. Y cómo éste estaba impidiendo o quería impedir que el plan de Dios se completara. Hay poderes que se levantan igual el día de hoy. Los principados aquí nos hablan de una cabeza espiritual que quiere impedir y que se da en un mover, ya sea regional o de nación o de ideología, que quiere impedir el plan de Dios sobre las naciones, pero también el plan de Dios sobre tu vida. Y entonces había una batalla. Y dice aquí, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. O sea que hay más príncipes, pero uno de los principales es Miguel. Y este Miguel vino para ayudarme, dice, y quedé allí con los príncipes de Persia. Entonces vemos aquí a Miguel y vemos a Gabriel. Gabriel generalmente lo es en la Biblia, pues yo no le digo aquí arcángel Gabriel porque no hay ninguna mención como arcángel de Gabriel, aunque trae las principales revelaciones de Dios. Pero al único que se menciona con el nombre de arcángel es Miguel, que es uno de los principales príncipes. Y esto lo podemos ver aquí en Judas 1:9. Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces aquí claramente dicen Arcángel Miguel. Arcángel viene del prefijo arch, que significa, o archi, que significa el primero, el jefe, el que manda, o el que dirige, o el que comanda, y el que lidera. O sea, arc significa el que lidera a los ángeles, ¿verdad? Y este prefijo solo aparece aquí para Miguel, pero dice que Miguel es uno de los principales príncipes, o sea que ha de haber algunos más, pero Miguel es el que está relacionado siempre con Israel. Y entonces hubo una batalla en el cielo. Y dice aquí que la batalla era porque Gabriel traía el mensaje importante. Y un príncipe maligno que operaba sobre las personas y los dirigentes de Persia quería estorbar los planes de Dios. Y esto nos enseña que Satanás emprende una guerra espiritual para influenciar las generaciones y naciones enteras en contra del pueblo de Dios. Y vamos a ver esta batalla llegar, y en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7 nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay batallas espirituales para que nosotros no alcancemos o no tengamos las bendiciones que Dios quiere, pero ante todas ellas Dios vencerá. Si la victoria dice son las regiones celestes, bueno, por lo menos la Biblia nos enseña de tres cielos, porque Pablo nos dice que él fue llevado, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Y normalmente se ha visto los cielos que están que se pueden tomar en tres regiones. Están los cielos atmosféricos, que son los cielos que rodean y que miran nuestra vista. O sea, están donde están las nubes, donde están los aires, es la esfera y la atmósfera que rodea nuestra tierra. El segundo cielo normalmente se ha dado en tomar como es que es el cielo del universo, donde están los astros, donde está el sol, los planetas. Y el tercer cielo es el cielo espiritual, es el cielo donde habita la presencia de Dios. Y entonces, acá nos dice, por ejemplo, que la palabra nos dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y nos habla que Satanás fue sacado del cielo, pero aún está del cielo de la presencia de Dios, pero aún se mueve y su potestad está en esa atmósfera que rodea la tierra. Son las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, solo para tener un poquito del concepto de la pelea que se estaba llevando. Y entonces aquí hay una lucha en la que ya obviamente Satanás ya no está en el tercer cielo, porque ahí solo habita la santidad de Dios. Tampoco están los astros, sino que está en esa atmósfera, fue retirado a esa atmósfera que rodea la tierra. Por eso le dicen el príncipe de la potestad del aire. Entonces, dice aquí el versículo 15, bueno, que él dice que se enmudeció y le llevó gran dolor y todo por la revelación que venía. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y entonces nos lleva aquí, miren, esto me deja una gran reflexión.
porque había una oposición para que se llevara el plan de Dios en el momento en que Daniel estaba viviendo. Daniel recibe la revelación. Ustedes, ojalá que se recuerden, pero como un recordatorio, él escudriñando la escritura se da cuenta de la profecía. Él estaba conjuntamente con su pueblo, con Judá, exilado en Babilonia. Pero él lee la escritura y se da cuenta que había una profecía que había sido dada por Jeremías, que después de 70 años ellos regresarían a Jerusalén y reconstruirían otra vez el templo y su nación. Y el tiempo ya estaba llegando a su fin. Y entonces se dio cuenta de que había un plan de Dios en que habían sido llevados por su desobediencia al exilio, sí. Pero estaba el plan de Dios de que ellos regresarían. Y mira cuál era el plan de Dios. Eso está en 9:25 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí le dio el pasaje completo de lo que vendría a ser este plan de Dios. Y este plan de Dios, como le había dicho antes, pasaría por varias etapas de varios imperios que se iban a levantar. El plan futuro de Dios se extiende más allá de nuestro tiempo y más allá de nuestra comprensión. Pero el plan de Dios para su pueblo será de bien y de restauración. Dios tiene planes para la iglesia, en el cual al final seremos levantados victoriosos, porque Él venció. Y a la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos llevados a las nubes para estar siempre con Él. El plan de Dios quería ser frustrado por Satanás. Y por eso vemos que el príncipe de Persia se estaba levantando, porque el príncipe de Persia era la potestad que no quería que ese plan de Dios se llevara y quería impedir que Israel pudiera salir de su esclavitud y la opresión de la esclavitud para ir a restaurar el templo de Dios. Pero no podría. Y dice aquí que ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Por qué? Porque luego se levantaría otro gran imperio, que era el imperio griego, y eso lo vimos cuando vimos la estatua de aquella que vio el rey Nabucodonosor, que estaban explicadas con la cabeza de oro. ¿Se recuerdan? Todas las partes que vimos en su momento. Eran los imperios que se iban a formar y se iban a ir formando en la historia para llevar a cabo todo el plan de Dios. Y por última instancia, una roca no cortada con mano de hombre destruiría todos esos imperios del mundo, que es Cristo mismo. Y ese plan se quiso oponer Satanás, levantando una oposición tremenda, levantando a estos príncipes, principados, que están sobre los principados satánicos. Hoy tenemos que entender que también hay ciertos principados satánicos que se quieren oponer al plan de Dios, pero no podrán estorbar el plan de Dios. Y esto es para nosotros un gran motivo de esperanza, porque al igual que en los tiempos de Daniel, pudo ver que habían un arcángel Miguel, como vemos aquí batallando junto con Gabriel,
y no pudieron prevalecer los principados de las tinieblas contra ellos, hoy se están levantando, aunque no veamos, hay una guerra que se está llevando a cabo. Pero no temas, porque Dios tiene control. No temas porque Dios es el que tiene la victoria sobre la historia de la humanidad. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y Dios está esperando que aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero terminen la carrera como vencedores. Y como dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará de su amor? ¿Quién? ¿Puede un principado, por muy poderoso que sea, aunque sea un principado de las tinieblas, apartarnos del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Dios, si estamos en Cristo Jesús, si estamos buscando su presencia y hacer su voluntad, no hay quien nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa que se levanten principados, no importa que se levanten brujos, hechiceros, nigromantes, lo que sea contra tu vida. Porque Dios mismo peleará la batalla por nosotros. Pero lo importante es que permanezcamos en su voluntad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Pero este sábado escuchamos una palabra con mi esposa y me hizo reflexionar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. La sombra es su protección y su cuidado. Lo importante es que seamos habitantes del abrigo del Altísimo y no solo visitantes. Porque el visitante es el que llega y se va. El que está un momento y al poco tiempo está fuera. El que no es constante en el lugar de su reposo. Ese podrá venir y podrá ir, pero ese no habita bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, ni mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es importante, cuando vi esto, dije, es tan importante saber que aunque se esté llevando cosas que ni siquiera nosotros sabemos, porque estoy seguro que si Dios nos abriera en este momento los ojos para que viéramos la guerra que se está llevando en las regiones celestes, probablemente nos asustaríamos y caeríamos de rodillas ante ese espectáculo tan terrible. Pero lo único que tenemos que saber tú y yo es que Cristo venció. Que Cristo le quitó las llaves del Hades a Satanás. Que Cristo lo venció en la cruz de Calvario. Que el acta de decretos que nos era contraria, en el cual éramos botín de guerra de Satanás y le pertenecíamos como esclavos, fue quitada y fue clavada en la cruz de Calvario. Ahora le pertenecemos a Dios. Y ante esto no hay poder que pueda. Ante el plan de Dios no hay nada que se pueda oponer a su voluntad. Y a los que vivimos en su voluntad, en Cristo Jesús, nada nos podrá hacer frente. Nada. Por eso, amados hermanos, hoy quería tocar este punto. Porque la victoria que tuvo Cristo fue más allá de simplemente pagar el precio de la justicia de Dios que debíamos recibir nosotros para que la paz que proviene del inocente, que es Cristo Jesús, viniera sobre nuestra vida, sino que también nos dice y nos confirma en que nosotros hemos sido rescatados y que se nos ha puesto un sello de propiedad
Se nos ha puesto un sello de propiedad en la cual nosotros somos de Dios y de su mano no podemos ser arrancados. Y esto es algo grande, no importa que el león ruja con toda su fuerza. No importa que enseñe sus dientes y sus garras, mostrando que nos puede devorar, porque no lo puede hacer. Porque cuando estamos guardados en la mano de Dios, nadie puede arrebatarnos de ahí. Dios nos dice, y miren, me llama la atención aquí en Daniel 10:11. Ve, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel el príncipe. Y esto me lleva a ver, el libro de la verdad es el libro que contiene los designios ciertos y verdaderos para la humanidad y para las naciones de parte de Dios. Dios ya tiene un plan, Dios ya tiene un designio para la humanidad y para las naciones. Y Él puede revelarlos conforme a su voluntad. Y ese plan no puede ser burlado. En Isaías 46, 9 al 11 dice, y con esto vamos a ir terminando. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde lo oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El plan de Dios para las naciones, Dios lo escribió en el libro de la verdad y lo ha revelado a través de sus siervos, los profetas, a través de la escritura. Y lo ha revelado para que sepamos que lo que Él habló lo hará y lo que pensó también lo va a hacer. Para que sepamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios inmutable, un Dios que tiene el poder para preservarnos en su caminar. Hoy que estamos pasando situación difícil en Guatemala, quiero que terminemos orando. Porque ese Dios que tiene el plan completo, tiene un plan también para las naciones. Y en ese plan también está incluida Guatemala. Y hoy para los que están afuera del país, que probablemente no han visto noticias, pues ha habido una situación muy terrible. Han muerto, hoy ya me confirmaron, 8 policías. En un ataque coordinado por la toma de las prisiones. Pero vamos a orar porque Dios tenga control de esta nación, para que Dios guarde nuestra nación del mal, y que a través de sus hijos obedientes, sus hijos que buscan su rostro, como dice 1 Crónicas 7:14, que si nos volviéramos a Él, nos humilláramos, que buscáramos su rostro, Él nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Vamos a orar un momento. Padre Santo, Señor, y damos gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Porque tus planes, Señor, son eternos. Y porque no hay poder que pueda doblegar tu mano. Señor, porque tú nos salvaste a través de Jesucristo. Y tu favor se ha extendido sobre nosotros. Padre, hoy te pido, Señor, que tu pueblo no tenga temor. No tenga temor de lo que pueda hacer el hombre. No tenga temor de todo principado y potestad que quieren destruirnos, porque tú eres aquel que nos protege. Padre, vemos, Señor, que así como
Satanás tiene sus huestes espirituales de maldad. Señor, tú tienes a tus ángeles poderosos para proteger a tu pueblo. Gracias, mi Dios bendito, porque tú eres grande y maravilloso y misericordioso. Hoy pedimos, Señor, por las familias de la policía, Señor, de los policías que murieron en el servicio del deber, para que tú consueles su corazón, que tú que eres el Dios de toda consolación, hoy pueda traer paz a sus corazones y consuelo a sus vidas. Padre, pedimos porque en Guatemala, Señor, sean expulsados todos aquellos que hacen el mal, que causan el daño tan terrible a los inocentes, Señor. Y que tu paz, Señor, sea la que gobierne esta nación. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y las bendiga. Reina Aldana, que no había saludado, Elizabeth Arriaga, Liz Cortés, les bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta breve reflexión que hemos hecho pues nos ayude a permanecer cada vez con mayor esperanza de que tenemos un Dios que tiene todo el control. Dios, te quiero recordar, siempre aún está sentado en su trono y permanecerá sentado en su trono. Él es el Dios de todo poder y gloria. Y a Él le debemos honra, alabanza y adoración. Hermana Aude, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderla saludar. La amamos a usted y a su querido esposo, el pastor Mario Pérez, y los bendecimos como familia también. Que tengan una muy buena noche, mi querida Celia Victoria, Luque de Broy, y qué gusto de poderlos haber saludado y bendecidos. Si quieren, bueno, nos vamos a ver el día miércoles para seguir el estudio del Evangelio de Marcos, para que sigamos ahí unidos en ese estudio y que podamos continuar en esta meditación de la palabra. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el día miércoles. Y si quieres apoyar el ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes contactarnos por hacerlo llegar. Que el Señor les guarde y los bendiga. Muy buenas noches.